No sé lo que experimenta usted cuando alaba, cuando adora al Señor, cuando levanta sus manos, cuando dobla sus rodillas, ¿ah? Pero creo que es un estado de bienestar, de sentirse bien, de sentirse con gozo, de sentirse con paz en la presencia del Señor. Realmente en la presencia del Señor encontramos perfecta paz. Y no hay que esperar el funeral para decir descansa en paz, porque así se dice, ¿verdad? Descansa en paz. Y efectivamente, ahí tenemos esa paz completa en el Señor. Pero en el mundo en el que vivimos, lleno de situaciones complejas, ajetreos, actividades, ¿verdad? Situaciones que experimentamos, de pronto estamos faltos de esa paz. Y cuando estamos en la presencia del Señor, cuando tenemos nuestro tiempo de oración, cuando tenemos el tiempo de adoración al Señor, realmente es un momento en el cual experimentamos paz. Y pareciera que los problemas se fueran, pareciera que la enfermedad no estuviera en nuestro cuerpo, pareciera que las situaciones a las cuales nos enfrentamos el día a día desaparecieran. Y muchas veces sí, están allí, pero en la presencia del Señor podemos encontrar descanso, podemos encontrar refugio. Así que disfrutemos la oportunidad que tenemos de gozar de esta plenitud en la presencia del Señor. Así que cada vez que pueda hacerlo, hágalo y vivencie esto precioso que es la plenitud en el Señor. Estamos hablando de situaciones y muchas cosas que hay. Estamos, decía delante nuestro hermano, a 15 días, 16 días de finalizar el año 2024. Y como bien han mencionado algunos de ustedes cuando se les dio la oportunidad de agradecer, en este periodo tendemos a empezar a cerrar procesos, ¿cierto? Se cierra el año escolar, algunos comienzan a prepararse para las fiestas de fin de año, los paseos de curso, las fiestas familiares como fiesta de Navidad o de Año Nuevo. Algunos comienzan a planificar sus vacaciones. Hay otros que esperan con alegría este tiempo. Hay otros que no están así, porque en el meditar y el reflexionar en lo que ha sido el año, quizás hay cosas que no se han completado, que no se han cumplido, anhelos del corazón que han quedado ahí pendientes, ¿verdad? Partidas de seres amados también, que en estos días también se hacen como muy presentes. Situaciones que vivenciamos durante el año y que empezamos a meditar y a reflexionar en ello. Por lo tanto, estos días de finalización me ha llevado a poder compartir con ustedes el tema que hoy día quiero hablarles, pensando en cómo nos estamos preparando y cómo estamos viviendo este tiempo. Y quisiera compartir con ustedes, queridos hermanos, acerca de un área que no es tan común abordarlo en la iglesia, pero está trabajado en todas las áreas de salud, de educación, se aborda mucho, y que creo que nosotros como iglesia también debemos abordarlo desde una perspectiva bíblica. Y es de algo que tiene relación con la salud mental, ¿ya? Y cuando hablaba hace un momento de lo que implica el estar en la presencia del Señor y la paz que nos provoca la presencia de Dios, muchas situaciones y excesos en nuestra vida nos roban la paz que nosotros debiéramos experimentar en el Señor. Y hoy día quisiera hablar acerca de eso. Sé que hay muchos de nosotros que nos vamos a identificar con este tema. Y vamos a ver cómo la palabra del Señor nos acerca a poder encontrar en Él y a través de su palabra una respuesta a cómo enfrentamos nosotros los problemas de salud mental.
Y a veces quizás podemos pensar que salud mental lo asociamos con alguien que está loco, o con el psiquiatra, o con alguien que está así con problemas que no tienen solución muchas veces, o nos alejamos de aquello, pero la verdad que no es un tema muy lejano y un tema que a nosotros como hijos de Dios nos debiera importar y debiéramos tomarlo en cuenta desde la perspectiva cristiana. Y le he puesto como título a esta palabra, salud mental, los excesos que roban la paz, ¿ya? Y cuando hablamos de salud mental, la Organización Mundial de la Salud lo define así. Dice que salud mental es el bienestar emocional, psíquico y social que permite llevar adelante los desafíos de la propia vida y de la comunidad en la que vivimos, ¿ya? Es un bienestar general, integral. He descubierto que existen algunos excesos en nosotros que nos afectan directamente este bienestar emocional, mental y también espiritual. No siempre esto está asociado a algo espiritual, pero cuando nosotros lo vivenciamos nos afecta en nuestra relación con el Señor y también en la relación con los demás. Y hace un tiempo atrás, cuando tuvimos la conferencia de pastores, tuve la oportunidad de compartir con las esposas de los pastores y abordamos este tema de la salud mental en la familia pastoral y llegábamos a esta conclusión de que realmente necesitamos abordar este tema como iglesia, que no estamos exentos y ajenos a vivir situaciones que nos afectan en nuestra salud mental. Y excesos que roban la paz, vamos a ver hoy día 3 excesos que he encontrado que nos roban la paz. Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor. Y Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice acerca de la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz es fruto del Espíritu Santo. Y es un estado emocional que yo creo que la mayoría de nosotros quisiéramos experimentar constantemente. Pero muchas cosas, hay situaciones en nuestra vida que nos roban esa paz. Situaciones familiares, laborales, situaciones que nos toca vivir, luchas internas que tenemos y nos quitan aquel estado de plenitud, ¿ya? Que es la paz. Y como les dije, vamos a ver 3 excesos que he ido descubriendo a medida que he estado estudiando respecto a este tema. Y uno de ellos, y el primero, es el exceso de pasado. El exceso de pasado. Y el exceso de pasado, de las vivencias pasadas, nos puede acarrear a nosotros una enfermedad o un estado de depresión. Estaba buscando por ahí qué porcentaje de depresión existe en nuestro país y se dice que estamos en el 5% más o menos de personas diagnosticadas con depresión sobre 15 años. Es un alto porcentaje, pero existe más de un 10% de personas que tienen síntomas depresivos. Entonces, es una situación que es alta y es una condición que está presente también en nuestras vidas como hijos de Dios. Y la depresión, en términos generales, se puede definir como un estado de tristeza profunda, acompañada de una pérdida de interés por la vida. Yo no sé aquí cuántos de ustedes ha estado o se encuentra o ha sido diagnosticado con un estado depresivo, ¿ya? Antiguamente, muchos años atrás, cuando nos hablábamos acerca de la depresión, yo era una de las personas que pensaba que a un cristiano no le podía dar depresión. Y decía, ¿pero cómo le va a dar depresión si es hijo de Dios? Y menos consideraba la posibilidad de que alguien pudiera ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Yo decía, si para eso está Dios, que puede resolver todo. Y efectivamente el Señor puede resolver todo, pero hay áreas en nuestra vida que requieren de intervención y de apoyo de especialistas de la medicina. Y el Señor utiliza aquello para también nosotros restaurar nuestra salud mental. Además que la Biblia nos habla de personas que vivieron y experimentaron estados de depresión.
Y uno de ellos, al que quiero hacer referencia en este minuto, es al profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos la historia de Elías, que por un tema de tiempo yo no voy a leerlo completo, solamente voy a referirme a algunos versículos, pero le animo a que pueda estudiar ahí la vida del profeta Elías, quien capítulos antes había experimentado una tremenda victoria en el Monte Carmelo, frente a los profetas de Baal. ¿Ya? Si han leído la historia de Elías, del profeta, van a encontrarse ahí con un estado en el cual él había alcanzado victoria de Dios para aquello. Sin embargo, posterior a eso, él experimentó un estado de depresión, de agotamiento emocional extremo, tanto así que lo llevó a huir del lugar en donde estaba. Se fue lejos, se fue a un monte. Y dice la Biblia, ahí en Primera de Reyes, que este fue el sentimiento que él experimentó. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3 y 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esta frase, que con personas que yo he conversado que están en este estado de depresión, es un pensamiento muy latente en su mente. La lucha por el deseo de querer morir, de no querer seguir viviendo. Y Elías lo experimentó. Dice la Biblia que él estaba en un estado de desesperanza, tenía una percepción o una autopercepción muy negativa de su propia vida y de lo que estaba ocurriendo alrededor. Cuando he estudiado este pasaje de la Escritura, me ha llevado a poder entender un poco más lo que puede vivir una persona en estado depresivo. Y realmente su mente y su estado emocional está perturbado y cambiado a la realidad. Él dice en una de los pasajes más adelante, en el versículo 10, dice que él se quedó solo. Él dice, yo he quedado solo. Tenía una sensación de soledad. Sin embargo, no era solo él el que había alcanzado victoria, sino que había un montón de gente que estaba junto con él. Pero la percepción que él tenía era una percepción de soledad y muy negativa. Cuando Elías está en ese lugar solitario, el Señor viene a su encuentro. La presencia de Dios viene a su encuentro. Y lo primero que hace, lo alimenta y le da descanso. En el versículo del 5 al 8 encontramos allí, en este pasaje, que Elías fue alimentado. ¿Por quién? ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Cómo recibió el alimento? Vamos sí. Fue alimentado de alimento físico, ¿ya? Por lo tanto, a mí eso me hace mucho sentido de que la importancia de alimentarse correctamente, ahí lo decía delante en el devocional el hermano Mauricio, y una vez eso como que no le toma mucha consideración. Había alimento para él, pero también hubo descanso. La necesidad física de descansar es importante, que a veces no siempre la valoramos como algo que proviene del corazón de Dios. Luego él tuvo un encuentro espiritual. La Biblia dice que vino un terremoto, pero ahí no estaba la presencia de Dios, sino que se presentó como un silbo apacible. La necesidad que él tenía, Dios la conocía. Y la forma en cómo él se manifestó en ese estado de desesperanza, dice la Biblia que vino la presencia de Dios sobre él a través de un silbo apacible. Era lo que él necesitaba, tener ese encuentro con el Señor. Más adelante, en los versículos 15 al 18, dice que su propósito fue renovado. Viene la presencia del Señor y le dice, ¿sabes, Elías? Basta, ya te alimenté, ya vine delante de ti
con mi espíritu, ahora levántate de ese estado y continúa el propósito por el cual yo te he llamado. El resumen de la historia de Elías a mí me da a entender de que la depresión o el estado mental depresivo, producto de las situaciones que experimentamos, no es ajeno a Dios. Está Dios pendiente de aquello que nosotros vivimos. Y luego, y esto sí quiero que lo podamos leer, ahí en Mateo, no sé si lo puede colocar Esteban, por favor, 11:28. Mateo 11:28 nos dice, Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Y por qué he dicho que el exceso de pasado nos puede llevar a la depresión? Porque la depresión se dice que es producto de situaciones del pasado que nosotros no hemos resuelto, ¿ya? Y aquí les llevo a poder meditar un momento en nuestras vidas, situaciones que a lo mejor están pendientes, ¿ya? Y que quizás falta de perdón, falta de arrepentimiento, ¿ya? Situaciones en las cuales nosotros estamos allí lidiando y que todavía no las hemos superado en el Señor. De pronto pérdidas o duelos que tampoco están resueltos. El Señor desea que nosotros podamos ser sanados, ser limpiados, ¿verdad? Y restaurados de nuestro pasado. Porque la consecuencia de eso, el exceso de vivir constantemente recordando nuestro pasado y trayendo a memoria aquellas cosas no resueltas, nos puede llevar a un estado de depresión. Y eso va a afectar nuestra salud mental y por ende también nuestra vida espiritual. Hay un pasaje que a veces se podría malinterpretar, pero quisiera comentarlo porque yo lo he utilizado también en algún momento y se encuentra ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Aquí el apóstol Pablo está hablando y haciendo referencia a que no debemos, aquí no nos está diciendo que ignoremos el pasado y que nos olvidemos del pasado, ¿ya? A pesar de que aquí dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero llevando al contexto de esta carta, ¿ya? Él nos está diciendo que no seamos esclavos del pasado, que eso no nos define como personas o en nuestra identidad como cristianos. El pasado sin Cristo no nos define en nuestra identidad como personas. Pero no nos está diciendo que digamos, borrón y cuenta nueva, empiezo una nueva vida, todo nuevo. Ahora que estamos pronto a iniciar el 2025, podríamos decir ya, hay un dicho, ¿verdad? Pasado pisado, algo así, ¿verdad? No debiéramos tomarlo de esa manera, porque si hay situaciones que este año a lo mejor han quedado pendientes y quizás de antes, y vamos a iniciar un nuevo año, 2025, debiéramos prestar atención a ir resolviendo aquellas cosas y no arrastrar esa carga al año siguiente y así a medida que vamos avanzando en nuestra vida, dejándolo ahí presente. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que no podemos quedarnos pegados en una situación sin resolver y avanzar y darle nomás porque adelante así se arregla la carga. Ayer conversábamos con los jóvenes de lo importante que es prepararse para el futuro en cuanto al matrimonio y que todo lo que ellos van acumulando, yo les hacía ver como que fuera un cofre que ellos tienen precioso que es su propia vida y que todo lo que van acumulando, experiencias positivas, negativas, lo traen también al matrimonio y que es importante que ellos, en la edad que ellos tienen, 15, 18, porque ellos pueden decir, ¿cómo me están hablando de matrimonio si todavía ni siquiera tengo novio? Pero veíamos que aquellas cosas que ellos van descubriendo y que deben ir sacando de su vida, que no son necesarias y buenas, van a generar o van a traer mayor éxito en su vida matrimonial. Y eso tiene que ver con ir resolviendo. A veces llegamos a Cristo y traemos aquellas cosas del pasado sin Dios y no las resolvemos.
El Señor perdonó todos nuestros pecados, el Señor nos dio una nueva vida en Él, pero debemos ir resolviendo aquellas cosas en el Señor. Si hay que tomar decisiones, si hay que soltar cosas, ¿ya?, que no nos ayudan, que no nos edifican, debemos hacerlo por el bien de nuestra propia vida y también por el bien de los demás, de nuestra familia. Así que les animo a poder considerar esta palabra y este exceso, si hay exceso de pasado en su vida, si sigue dándole vuelta con lo mismo y trae al presente cosas que ya ocurrieron y quizás ya se perdonaron o se restauraron y vuelven nuevamente a traer, prestemos atención, que el consejo del Señor hoy día es: resuelva, pero prosiga a la meta. Dice aquí Filipenses: sigamos adelante, extendámonos a lo que está por delante. Es un buen momento para poder tomar una decisión, queridos hermanos, finalizando este año. Segundo exceso que roba nuestra paz: el exceso del presente. Y aquí a lo mejor varios de nosotros nos vamos también a sentir identificados. El exceso de presente nos trae un problema, que es el estrés. El estrés es una respuesta del cuerpo a una situación demandante y desafiante. A veces el estrés nos puede ayudar para poder actuar en forma inmediata frente a una situación, porque nos mantiene alertas. Pero el exceso de estrés nos puede llevar a perder la paz interior y la paz de las personas con quienes nosotros nos rodeamos. Las demandas que tenemos actuales, las demandas laborales, de exceso de trabajo, quizás de estudios para algunos, situaciones en la familia, responsabilidades, cuentas que hay que pagar. Bueno, en realidad hay muchas cosas en el presente que nos pueden traer un estado de estrés, ¿verdad? Y queremos cumplir con todo, queremos responder a veces a todas esas demandas y no podemos, la verdad. Descubrí hace poco algo que en un momento pensé que era una virtud en mi persona, pero me di cuenta que no era una virtud, sino que era una falencia en mi vida. Y siempre pensé que poder hacer muchas cosas al mismo tiempo era bueno. De hecho, hay bromas y chistes que se dicen que la mujer podemos hacer muchas cosas a la vez y no el hombre. Pero ¿saben ustedes que la mayoría de las personas que están con estados de estrés son mujeres, más que varones? Y creer que lo podemos hacer todo es un error. Y eso lo descubrí hace muy poquito, después de 45 años, pensar que el creer que podemos hacer todas las cosas solos y al mismo tiempo es falta de humildad y es autosuficiencia. Y necesitamos la ayuda del Señor para que podamos entender qué cosas son las cosas urgentes y necesarias por hacer y qué cosas tenemos que dejarlas para poder mantener una salud mental adecuada. No sé cuántos aquí se identifican con este problema de estrés y aumenta cada vez que hay mayores demandas en nosotros. Se dice que la gente, las mayores cosas que les estresan, por ejemplo, es la falta de seguridad, producto de la delincuencia, la inestabilidad económica, las situaciones laborales no resueltas o familiares. Hay un ejemplo bíblico que encontramos en el libro de Lucas. Hay una amiga que a veces me recuerda aquello. Marta dice, para. Lucas capítulo 10 se encuentra Jesús con dos mujeres, ¿verdad? 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Habían escuchado esta historia bíblica? Estas hermanas, ¿verdad?, que están allí y que pensamos a veces que Jesús valoró lo que hacía Marta, ¿ya? Pero le dio mucho énfasis a lo que hizo María. Y aquí nos está dejando una gran enseñanza y tiene que ver justamente con poder buscar lo que es necesario. A veces nos pasa a nosotros en casa que creo que mi esposo es mucho menos estresado que yo. Y creo que eso también le da mejor salud mental. Y a veces uno lo puede interpretar como no se fija en las cosas que hay que hacer o no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Y él tiene su tiempo con Dios, empieza desde temprano a escuchar la Biblia, canta y uno de pronto ve cómo y si todo lo que hay que hacer. Pero aquí hay un ejemplo importante y yo creo que hay que valorar. Hay momentos en que nosotros tenemos que hacer cosas y ponerle ganas, pero hay otros momentos en que en realidad tenemos que parar y dejar de hacer algunas cosas para poder primero estar con el Señor, pero también para tener esta paz que necesitamos. Y el presente nos roba, el exceso de presente nos roba la paz. Ahora, no quiero decir que no hagamos las cosas y que no seamos proactivos, que no nos preocupemos, porque a veces las cosas quedan olvidadas del presente y no se hacen nunca. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del equilibrio que debemos tener para poder tener una salud mental sana. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude a poder considerar en este tiempo que nosotros estamos viviendo. La gente vive muy agobiada y muy estresada. Los que están sin el Señor y los que están con el Señor también. Debemos marcar esta diferencia y pedirle al Señor que nos ayude a enfocarnos en lo más importante, que es nuestra relación con el Señor. Priorizar también el descanso. Jesús lo hizo, siendo Dios mismo, dio tiempo para el descanso. El Salmo 29:11 nos recuerda algo muy importante. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. El Señor bendice a su pueblo con paz. Señor, yo necesito recibir esa paz que proviene de ti. En estos días de tanta actividad, de estrés, necesito recibir la paz del Señor. Pero también debo tomar decisiones y eso nos compete a cada uno de nosotros. Por último, el tercer exceso que quiero abordar es el exceso del futuro. El exceso del futuro nos lleva a otro problema de salud mental y tiene que ver con la ansiedad. Con la ansiedad. Y la ansiedad se define como el miedo o la preocupación excesiva ante algo que puede suceder. Algo que puede suceder. Es decir, muchas veces nosotros estamos pendientes de algo que aún no sucede, pero que podría suceder y eso nos puede llevar a la ansiedad. El exceso de futuro, de no vivir el presente, el día a día, como dice la palabra, cada día tiene su propio afán. Nos lleva a este problema también que es propio de la salud mental, que es la ansiedad. Lo comentábamos ayer con los jóvenes, la incertidumbre del futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Con quién me voy a casar? Porque estábamos hablando de matrimonio, pero también hay muchas cosas en nuestras vidas, hermanos, hermanas, que son inciertas, ¿ya? Y que a veces es una preocupación desmedida respecto a lo que podría ocurrir. A veces ni ocurren esas cosas, pero nosotros ya las damos por hecho. Y eso es ansiedad.
Y para hablar de ansiedad quiero referirme a lo que ocurrió con el pueblo de Israel, ¿ya? Cuando ellos estaban prontos, ya habían sido liberados de Egipto, ¿cierto? Y el Señor los llevó ahí al Mar Rojo. Cuando ellos llegaron ahí, frente al mar, el mar se abrió de inmediato. No, ¿verdad? Eso estaba cerrado. Ellos sabían que tenían que salir del lugar de donde estaban, que era Egipto, y tenían que ir a un lugar donde Él les había prometido que les llevaría, a la tierra prometida. Pero en el camino se encontraron con obstáculos. Y uno de los obstáculos fue que tenían que cruzar un mar que estaba cerrado, o sea, estaba ahí frente a ellos. Había incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Éxodo capítulo 14 nos da una respuesta. ¿Cómo creen ustedes o cómo se verían ustedes enfrentados a una situación en donde tienen que avanzar, pero hay un muro frente a ustedes que les impide avanzar? Como aquí en este caso era el mar para el pueblo de Israel. ¿Qué sentimientos, qué emociones nos evoca? Inseguridad, miedo, ¿verdad? Ansiedad, incertidumbre, temor, porque no sabemos qué va a pasar, pero había una promesa de Dios y era: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso les dijo el Señor al pueblo de Israel y es lo que nos dice a nosotros también en este día. El Señor peleará por nosotros y estaremos tranquilos y tendremos paz. Pero al frente estaba el mar. Por lo tanto, aquí se requiere de un acto de fe, de creer que el Señor obrará, de poder confiar en las promesas del Señor, de poder entender de que Él obrará aun cuando nosotros no veamos absolutamente nada. Filipenses 4, 6 y 7, yo comencé la predicación leyendo el versículo 7, pero quiero leer el anterior, el versículo 6, y nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Aquí está la clave para poder vencer la ansiedad, ¿ya? El exceso de futuro nos quita la paz, pero el poder poner nuestra confianza en el Señor nos da paz, nos devuelve esa quietud y esa tranquilidad que nosotros necesitamos. Está aquí en nuestra mente y está en la capacidad de poder tomar una decisión. Jesús nos dice en Mateo 6:34, no se afanen por el día de mañana, porque el día o cada día trae su propio afán. Por lo tanto, queridos hermanos, tanto la depresión, el estrés y la ansiedad son problemáticas que están en nuestra mente o podrían estar en nuestra mente, pero que no son invencibles. No es que yo nací así o soy así, así me voy a quedar, porque si no la palabra nos daría la esperanza de poder salir de estos estados. Y lo que el Señor nos está diciendo en esta hora, que prestemos atención en los excesos. ¿Estamos con exceso de pasado y eso nos está llevando a un estado de depresión? ¿Estamos con exceso de presente y se nos está llevando a vivir constantemente en un estrés, exagerado estrés? ¿O estamos con un exceso de futuro y eso nos está llevando a vivir una vida de ansiedad? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Que podamos despojarnos de todo peso, de toda situación que en nuestra mente o de todas aquellas que son hoy día una batalla en nuestra mente, y que podamos descansar en Él. Veamos el versículo 7, continuando lo que estábamos leyendo de Filipenses 4. Y ahí está. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, supera
lo que nosotros podamos comprender humanamente, porque esto es algo sobrenatural, viene de Dios. No es algo que nosotros lo podamos manejar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Podemos entregarle al Señor nuestras cargas, podemos entregar al Señor aquello que nos está afectando y podamos recobrar la paz que tanto anhelamos. ¿Cuántos hoy día quisieran venir delante de la presencia del Señor y poder hallar esa paz que viene de Él de manera sobrenatural? Juan 16:33 nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cristo nuestro Rey venció el mundo. No dijo que se nos van a desaparecer las aflicciones, dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Quiero invitarles a que podamos orar, a los músicos a que puedan subir. Vamos a orar al Señor.